Bueno, buenos días, buenas tardes a todas y todos desde Barcelona, España, también en unos días de ola de calor que no deja de ser otra, y antes de empezar a la presentación, no deja de ser otra de estas evidencias más o menos claras referentes bueno, a este cambio climático con el cual nos vamos a tener que enfrentar y del cual, de una forma u otra, es la base de la presentación del webinar que vamos a hacer hoy, de sostenibilidad en tiempos de cambio. ¿Cómo anticipar y gestionar los riesgos de transición? Bien, lo primero que haremos es un poco una introducción a qué son estos riesgos de transición y de qué forma se componen y cómo se pueden gestionar, aunque realmente, vista la idiosincrasia, el momento geopolítico actual, hablar de anticiparse a las cosas es casi más un arte de, podríamos decir, brujería, casi, o adivinación, que no de análisis eh, científico y técnico, porque realmente la variabilidad a la que podemos estar sometidos en la próxima década, porque yo no creo que antes haya un ciclo de menor incertidumbre, que es la gran palabra, pero es el momento en que nos ha tocado hacer este webinar y con lo cual, con medio planeta en guerra y todas las consecuencias que evidentemente sobre el medio ambiente afecta y tiene, es con lo que nos toca lidiar, usando este verbo, y con el que nos vamos a intentar buscar cómo anticiparse dentro de lo posible. Ya digo que es el peor momento para hablar de anticiparse en este aspecto, y cómo gestionar o dar unas claves sobre cómo intentar llevar una mejor gestión de estos riesgos. Bien, de entrada, todo lo que son los riesgos de transición los hemos de englobar en un primer momento en lo que son los riesgos de sostenibilidad, los riesgos ESG, que son todos aquellos riesgos derivados de incidentes que tengan que ver con el medio ambiente, las condiciones ambientales, con aspectos sociales y con aspectos de gobernanza. Evidentemente, cuando hablamos de estos riesgos, estamos hablando de unos riesgos que podrían tener efectos negativos, reales o potenciales, sobre valores financieros, inversiones, proyectos, actividades, industria, etcétera. Bueno, dentro de estos riesgos ESG, los riesgos de transición, un concepto que no es tan antiguo, es relativamente novedoso, de lo que nos habla es de cómo una empresa, una actividad, un negocio, un portfolio, una cartera de inversión, una cartera inmobiliaria, cualquier tipo de actividad económica, está sometido a un riesgo de pérdidas financieras potenciales por no poder adaptarse a esa transición a una economía más sostenible y baja en carbono como aspectos clave. Por tanto, aquí la sostenibilidad ambiental es el elemento clave en el que se ha de basar la valoración de estos riesgos de transición. Pero los riesgos de transición en sí, acabamos de definir lo que son en cuanto a sus consecuencias, pero engloban diferentes tipos de riesgo. No es un riesgo por sí solo, como podríamos hablar de riesgo sísmico, que tiene un aspecto muy acotado, y hablamos de la sismicidad de una zona, y aquí empieza y acaba este riesgo con sus consecuencias, con sus derivadas. En el caso de los riesgos de transición estamos hablando de algo bastante más difuminado, algo más etéreo. Es algo que engloba todos estos riesgos que suman en referencia a lo que hemos hablado antes, que es ese riesgo de no adaptarse, de no poder llevar una transición hacia un modelo económico
que se impone como objetivo, más sostenible y basado en una economía más baja en carbono, como un aspecto clave. Por tanto, como veis aquí, no solo hablamos de riesgo de transición de una forma única, sino que también hablamos de riesgo de transición como riesgos legales, riesgos de políticas, riesgo mercado, riesgo reputacional, riesgo tecnológico, luego lo veremos un poquito. Y aquí también me interesa hacer un pequeño apunte en cuanto al concepto de riesgo, que a veces es difícil de acotar en función del enfoque que le queramos dar, pero a mí me gusta mucho utilizar el que viene derivado de la norma ISO 31000 de 2018 en la versión vigente, que es una norma sobre gestión del riesgo y que habla del efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. ¿De acuerdo? Por tanto, hay una relación directa entre incertidumbre y riesgo. Y sobre todo, en este momento de máxima incertidumbre, es muy importante tener claro a la hora de la gestión que un factor de riesgo, hablo de riesgos en general, pero particularmente de los riesgos de transición, es la incertidumbre. Y por tanto, a menor incertidumbre, cuantos más datos, cuanto más fiables sean, cuanto mayor información utilicemos para gestionar este riesgo, reduciremos una incertidumbre que, como ya hemos comentado, como ya hemos hablado, de partida es muy elevada. Eso es una situación que hace 20, 25 años, cuando tú empezabas a hablar de gestión del riesgo, todo parecía tener a futuro un comportamiento esperable y por tanto era más fácil anticiparse, porque estamos hablando de anticiparnos a situaciones, especialmente en el riesgo de transición. Esta situación, en los últimos 10-15 años, ha dado un vuelco absoluto y, por tanto, nos encontramos con la necesidad de valorar este riesgo de transición desde una perspectiva de mínima incertidumbre. Y es difícil, ya les adelanto que no es fácil conseguir datos, al final todo es una cuestión de datos, cuando hablamos de riesgos de transición. Bien, porque por un lado, aunque hablaremos más de gestión, no hablaremos del fondo económico de ese riesgo de transición, lo que se nos está pidiendo cuando alguien, un tercero o la dirección de nuestra empresa o una sociedad o un regulador, ya sea de gobernanza, ya sea por parte gubernamental, ya sea por parte económica, ya sea por parte financiera, bancos centrales y demás. Pero cuando se nos pide a nosotros que evaluemos ese riesgo de transición, como ya se ha dicho al principio, la base del riesgo de transición es económica, es decir, es valorar si desde una perspectiva económica vamos a soportar esa transición hacia esa economía sostenible y baja en carbono de la que hablamos antes. Por tanto, como estamos hablando de clave económica, al final todo este riesgo deberá traducirse por parte de responsables económicos y demás en unos resultados, en unos balances futuros, en un riesgo de pérdidas económicas de una mayor o menor cuantía o en un riesgo incluso de inviabilidad, de default, de caer, ¿de acuerdo? ¿Esto en qué se va a basar? Pues se va a basar en un análisis de escenarios. Y aquí el reto, cuando hablamos de la gestión de los riesgos de transición, el riesgo es que contra una base, llamémosla ambiental, se ha de acabar traduciendo
en aspectos relacionados con el riesgo financiero. Es decir, que hemos de transformar variables ambientales en variables económicas. Esa propia traducción ya es compleja a día de hoy porque no hay un histórico de experiencia ni por parte de técnicos ambientales en aspectos financieros, no es una figura fácil, ni al revés, es decir, responsables técnicos expertos financieros con experiencia ambiental. Cuando asisto a algunas reuniones, aunque poco a poco va mejorando la cuestión, a día de hoy es un reto entender algo para muchos de los responsables financieros cuando estamos hablando de esto. Sí que se entiende el contexto, sí que se entiende lo que necesitan, sí que se sabe que se les pide que evalúen, en este caso, ese riesgo de transición. Pero digamos que es difícil traducirlo en este tipo de modelos en que hablemos de reducción de ingresos, aumento de costes, variación en los activos, en los pasivos, en cartera de clientes, es decir, aspectos 100% económicos. Y este es un tema importante que hay que tener en cuenta. Y además los riesgos de transición van muy unidos, porque su origen así lo ha sido en el contexto de la Unión Europea, a los riesgos físicos. Es decir, pocas veces se oirá hablar de riesgos de transición así a secas, sino que es mucho más común oír hablar de riesgos físicos y de transición. Bien. Bueno, por tanto, como en muchos otros riesgos, la base de ese análisis va a poder centrarse en escenarios. En unos escenarios que se inician con una situación ambiental, con una situación de cambio climático, con una situación de disponibilidad de materias primas que puede verse dificultada, con unos escenarios en que todo lo que son energías fósiles están condenadas a la reducción o desaparición. Hablamos de carbón, petróleo y demás. De la nuclear podríamos estar aquí discutiendo hasta el final del webinar, pero está claro que el modelo de economía baja en carbono y sostenible es automáticamente contrario al uso de estas energías. Por tanto, nosotros debemos crear a nuestra medida unos escenarios que deberemos medir. Es decir, para cada escenario yo he de buscar unos elementos. Por ejemplo, si yo soy un complejo hotelero, estoy sometido a unos riesgos de transición dependiendo de muchos factores, como es, por ejemplo, la situación. Si estoy en primera línea de costa, bueno, pues puede haber riesgos asociados a elevación del nivel del mar, riesgos asociados a mareas ciclónicas, a incremento de la frecuencia de tormentas tropicales y a otros riesgos como, por ejemplo, pues el cambio de la temperatura media, que al final son riesgos, digamos, de tipo físico que vienen derivados y que tienen consecuencias y que están sumando para ese riesgo de transición. Por tanto, escenarios, riesgos físicos y de transición. Yo genero toda una serie de escenarios que me puedo encontrar, para los cuales tengo parámetros o debo tener parámetros. Todos estos escenarios que podemos encontrar para cada país y cada gobierno en diferentes fuentes de información, o cuando sean muy específicos, medirlos nosotros. Todos estos escenarios, al final, yo lo que voy a hacer con ellos es descartar los que no sean representativos, esto es importante, y quedarme con los más importantes, porque otra cosa que debemos tener clara en la gestión de riesgos es que debemos priorizar.
Palabra priorización. Para poder tener un enfoque estratégico hace falta priorizar. Pero para priorizar hay que tener datos y poder saber realmente cuál es ese riesgo, ese escenario que a nosotros nos conviene controlar. En el caso de la transición, igual. Y a partir de aquí un seguimiento. Este va a ser un factor que luego, bueno, que vamos a entrar rápidamente, porque es importante en la situación de incertidumbre actual, una actualización continua de los análisis de riesgo. Antes tú hacías un análisis de riesgo y podías esperar X años a revisarlo. A día de hoy es un error de gestión, es un error táctico plantearse esta situación, porque seguramente el nivel de cambio en los riesgos nos va a llevar a posibles situaciones, a cálculos erróneos. Como dice aquí, bueno, tengo un marco regulatorio primero, voy avanzando, con el cual tengo yo una obligación, a veces por reguladores bancarios, por exigencias gubernamentales, de evaluar estos riesgos de transición. Un contexto climático, ya lo hemos comentado. Encontramos unos indicadores y una metodología con el cual yo llego a estos escenarios que comentábamos. Y siempre desde una perspectiva de reducir al máximo esa incertidumbre. Bueno, ¿y cuáles son todos estos riesgos y sus impactos llevados a ejemplos? Bien, podríamos hacer estos 4 grandes grupos que ya he comentado antes: riesgos legales y de tipo político, riesgos tecnológicos, de mercado y reputacionales, ¿vale? Una clasificación como otra cualquiera. Aquí veis todos estos ejemplos de riesgos y los impactos derivados en la columna de la derecha. Bien, de entrada todos aquellos que están relacionados con el precio de las cosas. Por tanto, la transición nos va a llevar a una situación en la cual hay unos costes, por un lado, legales y políticos, incluyendo las posibles, como dice aquí, situaciones de litigios, denuncias, demandas, es decir, el contexto, los stakeholders, todo lo que es el entorno, es mucho más susceptible al comportamiento ambiental, al comportamiento de sostenibilidad de una empresa, por poner el ejemplo de la empresa, o de un banco, o de una aseguradora. Por otro lado, tenemos un conjunto de riesgos tecnológicos, que es todo aquel conjunto de necesidades o de riesgo de no poder adaptar nuestra tecnología, ya sea por coste, ya sea por cuestiones 100% técnicas, que puede ser también el caso, a las exigencias cada vez mayores por parte de las administraciones y a las que nos lleva ese modelo. Por tanto, yo tengo que evaluar, cuando evalúo los riesgos de transición, cuál es mi estado tecnológico y cuáles pueden ser estas necesidades. Siempre pensando en clave de sostenibilidad ambiental. Por tanto, si yo tengo la obligación, por poneros un ejemplo, de instalar para reducir mis emisiones de compuestos volátiles, de instalar un sistema de tratamiento cuya amortización mi plan de negocio no puede asumir, yo tengo un problema. Cuando yo evalúo esa situación como riesgo, he de plantearme cuánto de lejos estoy de que eso sea un problema y me lleve al default, me lleve al impago, me lleve a la quiebra, o cuál es la vía para que deje de ser un riesgo. Es decir, cuando yo incorporo esa tecnología, automáticamente deja de ser un riesgo. O, por ejemplo, todo lo que sean sistemas de combustión basados en el uso de combustibles fósiles, como 2 ejemplos.
Por otro lado, tenemos todo el conjunto de los riesgos de transición de mercado. Es decir, todos ellos tienen que ver con los receptores de mi venta, de mi producto, de mi servicio. Si yo tengo una flota de camiones obsoleta, pues no tengo la ventaja competitiva de alguien que tiene una flota de camiones mucho más sostenible a nivel de consumos, a nivel de emisiones, a nivel de ruido, o sea, de todos los aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad ambiental. Y ligado a los riesgos de mercado, los riesgos reputacionales, es decir, cuál es mi imagen. Siempre llevando cuidado en que, en este juego de comunicar mis riesgos y de ser transparente, no caigamos en la trampa del greenwashing, es decir, de querer disfrazar, pintar de verde una situación que no lo es. Pues entonces ese lavado verde se vuelve absolutamente en contra. ¿De acuerdo? Bien, vamos siguiendo un poco, que también el tiempo es el tiempo solo. Por tanto, tenemos esta situación, todos tenemos este conjunto de riesgos que forman los riesgos de transición, reputacionales, tecnológicos, de mercado, etcétera. ¿Cómo nos enfrentamos? ¿Cómo podemos anticipar? ¿Cómo podemos gestionar los riesgos de transición en esta situación? Bien, pues seguro con dificultades, que nadie se espante, porque además añadimos otras situaciones. Cuando hablamos del riesgo regulatorio, por ejemplo, algunos retos que tenemos aquí apuntados, nos encontramos con que las políticas no son estables en el tiempo. Estamos en una situación en que la polarización de las políticas en materia de sostenibilidad es cada vez mayor. Y la economía número 1 del mundo nos da un ejemplo actual de cómo se puede girar 180 grados la tortilla y pasar de ser una economía, una política que apueste por la sostenibilidad a exactamente lo contrario, ¿no? Y si escuchamos el drill baby drill del señor Donald Trump, pues estamos hablando no de una descarbonización, sino de una idea de recarbonización de la economía, con todas las consecuencias que puede tener, pero que parece que no están en este momento en la balanza. Por tanto, en ciclos electorales de 4 o 5 años, nos podemos encontrar con cambios que nosotros como actividad podemos ser incapaces de soportar. ¿De acuerdo? Por otro lado, hablamos de los riesgos tecnológicos, la obligación, por ejemplo, a nivel de Unión Europea, de aplicar las mejores tecnologías disponibles como requisito para funcionar. Por tanto, es una exigencia máxima de aplicación de estas mejores tecnologías disponibles, lo cual nos puede llevar a un riesgo máximo si no somos capaces de asumir. Pero lo primero que tengo que conocer es lo que decía antes, cuál es mi estado de riesgo tecnológico respecto de qué. Pues respecto de comparar mi situación actual con estas mejores tecnologías disponibles, que ya las tengo en el caso de la Unión Europea, pero que como documentación puede ser utilizada por cualquiera de ustedes. Es una línea que me separa más o menos de ese estado óptimo de uso de tecnología. Y por tanto yo puedo evaluar el riesgo por aquí, es decir, los modelos de riesgo van a ser, de cálculo de riesgo de transición, van a ser en la mayoría de los casos de tipo cualitativo. Por tanto, lo que tenemos que buscar nosotros son estas reglas. Bien, yo soy una empresa que depende de tecnologías. Bueno, ¿qué tecnologías tengo? ¿Qué tecnologías debería tener? ¿Cuál es ese default, esa separación entre una y otra? Y a partir de aquí,
hablando con la banda financiera de la que hablábamos antes, decir, bueno, ¿y esto qué me va a costar? ¿No? Es la traducción financiera de ese riesgo. Si yo tengo que hacer una inversión de 20 millones de dólares en actualizar mi tecnología en 10 años, pues yo he de saber si mi plan de negocio es capaz de asumirlo y o modifico las líneas de negocio o abandono o me adapto. Transición. Es decir, la pregunta es, ¿voy a soportar la transición? Y eso es una idea que pensemos de dónde nace. Nace de los reguladores bancarios a nivel de la Unión Europea para decir a los bancos, señores bancos, su cartera de clientes está preparada para esta transición a un modelo más justo y sostenible, porque si no están preparados van a empezar a generar impagos, quiebras y no está en riesgo la actividad que deja de pagar. O sea, el enfoque de inicio de todo el campo de los riesgos de transición es decirle, señor banco, ¿está usted preparado para esa transición en forma de conocer respecto de su cartera cómo están todos ellos uno a uno, los miles de clientes que tenga preparados para esa transición? Si usted está dentro del mercado inmobiliario, todos sus activos están en riesgo de transición por problemas de tipo ambiental, cambio climático, etc. Pensemos que a día de hoy hay zonas en las que el aumento de las temperaturas antes no requería de aires acondicionados y ahora se han convertido en imprescindibles. Por ejemplo, en zonas de montaña, en que la única preocupación era calentar en invierno y resulta que también hay que enfriar en verano, con unos costes. Bien, todos estos ejemplos me llevan a estos riesgos. Además, en los riesgos de mercado y reputacional que podemos unir, tenemos una gran pregunta que es decir, bueno, ¿cómo recojo yo datos? Y con todo esto, bueno, ¿cuál es el modelo que cada uno de nosotros hemos de considerar en nuestra valoración de ese riesgo de transición? Bueno, a todo esto y para hablar de anticipación y gestión de estos riesgos, rápidamente, aquí he tomado cinco aspectos clave de un informe de una entidad que es Forética, que habla de tendencias ESG en 2025 y que nos marca 5 aspectos clave que nosotros a día de hoy, si ya hemos empezado y hemos enfrentado esta valoración de los riesgos de transición o si nos hemos de poner con ello en función de necesidad / obligación, aquí tienen cinco cuestiones clave que creo que son importantes de tener en cuenta. Algunas ya las hemos comentado, pero bueno, las listo aquí porque son las que considera este propio informe. Por un lado, esa encrucijada regulatoria. Bueno, ¿a qué vamos? ¿A descarbonización? ¿A recarbonización? ¿O cada 5 años a una cosa diferente? Ahora lo veremos. Después, la complejidad de los sistemas de reporte, no lo hemos comentado hasta ahora, pero todo este modelo de análisis de los riesgos de transición lleva a la necesidad de comunicar esos resultados. Cuando el regulador bancario le pide a todos los bancos europeos que digan cuál es la exposición de su cartera a los riesgos físicos y de transición, le está exigiendo que todas esas entidades comuniquen y se comunica a partir de reportes. El modelo de reporte a nivel mundial no es único, ahora lo veremos. Después, esa característica de los consumidores cada vez más escépticos, más realistas. Por otro lado, esa necesidad de adaptación forzosa porque el cambio climático está ahí. Y finalmente, bueno, pues, ¿cómo se llama todo esto en la que llama ese informe segunda era Trump? ¿Vale? Bien.
Esta encrucijada regulatoria también viene a decir que en función del país en que yo me encuentre, puedo tener mayor o menor exigencia regulatoria. Y por tanto puedo entrar en un cierto conflicto de competencia desleal en cuanto a riesgos de transición respecto a otras economías. Pensemos también que cuando se exige la evaluación de los riesgos de transición, como ya he comentado antes, se está exigiendo no ya de una actividad, sino de una actividad y todo lo que pueda afectar a sus proveedores y a sus clientes. Con lo cual, estamos globalizando ese riesgo. Es muy difícil localizar el riesgo de transición, es un riesgo globalizado. Todo lo que hemos comentado ya sobre greenwashing y demás, no entraré. Otros mercados que son un poco más, ¿no? un poco más difíciles de gestionar, como es el caso de China, en el cual la apuesta por un modelo ESG en toda su actividad económica, que está muy controlada, es evidente. Entramos en todo este juego de moratorias porque, por ejemplo, el nivel de exigencia que está llevando o que estaba llevando la Unión Europea la iba a poner en desventaja a corto plazo, con lo cual el riesgo de transición aumenta porque digamos que va a tener menor mercado y hay un aumento global, ¿no?, del riesgo de transición respecto de otras economías. O sea, digamos, aunque no es correcto hablar de riesgo de transición de economías, sí que se puede apuntar como idea. Por otro lado, y no entraré en detalle porque es una cuestión técnica, esta complejidad en cómo se debe informar, una de las claves de todo el modelo de riesgos ESG y sostenibilidad, es que la clave es el reporte, es informar, es disponer de datos y además comunicarlos, y no comunicarlos falseando, sino comunicarlos de forma entendible para mí e entendible para terceros. Bien, eso añade incertidumbre y por tanto añade riesgo. ¿Cómo voy a poder explicar yo mi valoración de riesgo de transición? Bueno, pues la forma evidentemente, de anticiparse a toda esta problemática es empezar a trabajar desde antes, lógicamente, de que sea obligatorio. Este consumidor del que hablamos antes, que en toda esta situación lleva a un segundo plano lo que hace 5 años estaba mucho más en primer plano, lo que estaba mucho más en portada, ahora pasa a ser, por decirlo de una forma, relativo. Fijaos aquí en esta gráfica, es de ese mismo informe, en el cual se pregunta sobre si se logrará alcanzar los objetivos de los acuerdos de París. Los de París son de 2015, justo estamos a 10 años de su implantación, y a día de hoy hay un escepticismo que roza el 70-75%, es decir, 3/4 partes de esa encuesta no creen que se alcancen los objetivos de los acuerdos de París. Bien, días como hoy, en que media Europa está en una ola de calor, parece que efectivamente vamos a irnos no al 1,5 grados ni 2 grados, sino que nos vamos a ir a los peores escenarios que llevaba el Acuerdo de París. Todo esto lo hemos de tener en cuenta para valorar nuestros riesgos de transición. Quien haya utilizado modelos optimistas tal vez deba olvidarse y reflexionar y ser un poco más pesimista en sus escenarios, porque ese 3,7% de personas que aún confían en alcanzar los acuerdos de París, los objetivos de los acuerdos de París, se va a ir reduciendo en el tiempo. Y por tanto, es un aspecto que nosotros, a la hora de valorar el riesgo de transición respecto del producto o servicio que ofrecemos, también hemos de tener en cuenta. Hay un cierto cansancio de la población, y por otro lado
hay una necesidad de adaptación forzosa. Es decir, más allá de lo que diga el mercado, de lo que digan los políticos y de lo que diga la economía, los hechos son los hechos. Y esta variación climática es una realidad. Podemos discutir y podemos entrar en el detalle del causante. Bueno, causante lo puedo dejar en un segundo plano y hacer un cálculo de qué es lo que, es lo que me va a afectar directamente, porque no depende del regulador, depende del clima. Y eso nos lleva también a disponibilidad de materias primas, nos lleva también a algunos accesos a requisitos tecnológicos y, lógicamente, a financiación. Cuando hablamos de acceso a financiación, esa adaptación forzosa, es por el hecho de que las políticas a nivel de algunos reguladores bancarios, especialmente en la Unión Europea, lleva a exigir de una forma u otra que haya un aumento de la financiación verde, es decir, que el capital disponible vaya hacia aquellas empresas que demuestren con sus reportes, con su análisis de los riesgos físicos y de transición, que están preparadas y que están trabajando para ello. Y en este entraríamos también el campo de las taxonomías y demás, que lógicamente no tienen tiempo en este vistazo. Bueno, por tanto, ¿cómo nos adaptamos? Importante. Bueno, la situación actual, ¿qué está haciendo? ¿O qué se está haciendo? Pues se está volviendo a un establecimiento de metas cortas de supervivencia, con lo cual es muy difícil hablar de riesgo de transición con metas cortas, son incompatibles. Volver a políticas reactivas, es decir, dejar de lado la proactividad y ir a parar la reactividad. Cuando yo tengo un problema, tengo una sanción, tengo una inundación o tengo una pérdida de reputación, actúo, si no, sigo. Y por tanto, se están llevando decisiones que priorizan la urgencia, que sería la adaptación, es decir, cómo sobrevivo, sin pensar en el corto y medio plazo, perdón, el medio y largo plazo, que serían las estrategias de mitigación en base a reducción de emisiones de CO2, etc., y las relacionadas con la transición, que también son a medio y largo plazo. Bueno, la idea es que veamos aquí cuáles podrían ser estas herramientas clave de forma breve. Bien, tener lógicamente mapeado el máximo de escenarios de riesgo, es decir, no nos quedemos cortos con los escenarios, podemos ir a escenarios muy desfavorables de transición en cuanto a cambio climático, en cuanto a disponibilidad de materias primas, en cuanto a disponibilidad de agua, en cuanto a muchos otros aspectos. Por tanto, me obligo a tener muchos más escenarios. Y además, a diversificar al máximo los análisis de estos escenarios de riesgo, es decir, buscar diferentes situaciones. Cuando hablo de riesgo de transición, bueno, ¿en qué situación? Una situación de aumento de las temperaturas de 2 grados, de 3,5, de 5. A día de hoy no podríamos no ponernos puertas en cuanto al incremento de la temperatura a largo plazo, evidentemente. Buscar cómo puedo encontrar indicadores que lleven asociadas cada línea de escenario, es decir, cómo puedo yo saber de estos grupos de escenarios en función de las líneas de tendencia de cambio climático. Yo debería elegir cuáles son las líneas más probables, pero es muy posible que en pocos años, cosa que antes no pasaba, tenga que cambiar de línea. Entonces, una recomendación es decir, bueno, yo me pongo unos indicadores en esas líneas que he elegido para saber si he de cambiar. Si yo tengo una línea de tendencias de temperatura media en mi región, y es un aspecto importante
para el negocio y veo que mi modelo está quedándose obsoleto, yo salto a un grupo de escenarios más desfavorables o yo salto a un grupo de escenarios más favorables, sí, por el motivo que sea, porque la complejidad del clima nos lleva a situaciones extremas, puede cambiar. Establecer plazos cortos de reevaluación. Vamos a ser lo más ágiles posible en reevaluar, porque si no, lo decía antes, nos podemos quedar atrás. Y todo esto llevado con una estrategia de gobernanza en la cual sea clave asumir la situación en la que estamos y, por tanto, no tener pereza, entre comillas, en hacer esos análisis de riesgo. Aquí tenéis un ejemplo de evaluación de riesgos de transición en una memoria pública de una compañía, en este caso es la petrolera Repsol, española pero con implantación por toda Latinoamérica, en la cual, como veis, bueno, digamos que utiliza estos cuatro grupos, todo el mundo lo hace, porque ya hay, digamos que ya hay guías que ya casi obligan a llevarlo. En los riesgos regulatorios ilegales, fijaos cómo habla, por ejemplo, del aumento de la litigiosidad, del que hemos hablado. En los tecnológicos, y aquí, como veis, hay unos riesgos a corto plazo, en los próximos 5 años, que no forman parte de los riesgos de transición. La transición siempre va a ser a mayor plazo, y después unos riesgos que habla de inherentes entre 2030-2040 y 2040 y 2050, para que veáis un poco la situación en base a la incertidumbre más la tendencia de mercado. Si veis los colores, que es intuitivo, rojo riesgo alto, todos los escenarios, todos los riesgos entre 2030 y 2050, o en el momento entre 2025, esta es la memoria, y 2050, tiene una tendencia a aumentar. Esa tendencia a aumentar viene por dos causas, y una muy importante es la incertidumbre. Por lo tanto, si yo me quiero anticipar, he de pensar en que he de estar preparado para ese escenario 2050, en el cual todos los riesgos a día de hoy los tengo en rojo, los tengo en alto. Bien, bueno, pues en conclusión, como vemos, es todo este panorama de riesgos de transición que forman parte y que no podemos separar de los riesgos físicos, con los riesgos ESG, con los riesgos financieros y otros de los que ya hemos hablado. Se ha intentado hacer el máximo de análisis conjunto de la situación en un contexto de conflictos bélicos, de disponibilidad de petróleo que cambia con el tiempo, aunque el precio del barril a día de hoy está muy por debajo de lo que podría ser crítico. Ya veremos a corto plazo, todo y que evidentemente la tendencia debería ser la reducción, y con todo esto intentar encontrar ese equilibrio en los riesgos de la rentabilidad económica, social y ambiental, que yo pienso que es la clave para poder llevar esos riesgos de transición a un buen análisis y a una reducción. Cuando hablamos de riesgos, y con esto acabo la presentación, nunca los vamos a eliminar. Estamos hablando de una situación, de un contexto en el cual la tendencia es a reducir, a controlar, a tener medidas contra esos riesgos. Evidentemente, no eliminarlos, porque la transición no sabemos exactamente en 10 años cuál va a ser el objetivo. Bien, con esto acabaríamos la presentación.